¿Alguna vez te has preguntado, ¿y si Loki no quería gobernar el mundo? ¿Y si solo quería ser elegido una sola vez? Loki no nació malvado, solamente fue invisible para los demás. Toda su vida creció creyendo que era el segundo lugar, el hijo invisible. El problema es que cuando te pasas gran parte de tu vida intentando ser visto, llega un punto en el que no te importa cómo, pero vas a buscar desesperadamente llamar la atención. Hoy no vamos a hablar del dios del engaño, de hecho vamos a hacer un recorrido por la mente del único dios que no tiene un propósito. Vamos a hablar del niño que aprendió a mentir para sobrevivir, y vamos a reflexionar sobre la ironía de su final. Loki Lofinson o Loki Odinson es el hijo biológico del rey de los gigantes de hielo Lofi, y es el hijo adoptivo de Odín. Justo como en el mito nórdico, el universo de Marvel nos presenta a Loki como el dios de las travesuras, aunque esta será una de las pocas características que compartan, pues Marvel hace suyo al personaje. Desde fuera parece el típico villano carismático, pero en el fondo Loki es un personaje trágico. Odín lo encuentra siendo un bebé tras una guerra contra Jotunheim. Lo adopta pero nunca le dice la verdad, y es aquí donde nace el gran conflicto del personaje. Sin saberlo, ha sido condenado a crecer sin identidad. En Thor de 2011, Loki no empieza la película siendo malo, empieza siendo un personaje invisible. Desde el primer minuto lo tenemos ahí, siendo inteligente, sarcástico, elegante, pero siempre 2 pasos atrás de Thor. No porque sea débil, sino porque aprendió muy pronto que no podía competir con él en fuerza, así que compitió con otras virtudes con las que sí podía ganar: ingenio, estrategia y control. A diferencia de Loki, Thor tiene una identidad y un propósito bien definido. Es el hijo del trueno y es el heredero al trono. Por eso tiene una confianza extrema, es el tipo de hombre al que todos miran cuando entra a un lugar, sabe que es el más cabrón del sitio. En cambio, Loki entra siempre detrás, observa, aprende y calcula. Este tipo de acciones van formando su herida principal. Si no puedo ser amado por quien soy, entonces tengo que ser útil. Por eso el Loki niño no pide cariño, pide aprobación. El punto de quiebre psicológico de Loki no es la ambición, es la falta de identidad. Cuando descubre que no es asgardiano y que en realidad es un Jotun, algo dentro de él se quiebra de manera irreversible. No es solo el hecho de que lo hayan adoptado, es que todo lo que creía sobre sí mismo se vuelve una mentira. Su inteligencia ya no es virtud, se vuelve compensación. Su diferencia ya no es especial, es anomalía. Y su relación con Odín deja de ser amor para convertirse en duda. You took me for a purpose. What was it? Tell me! Aquí nace una pregunta brutal que define todo su arco. Si no soy tu verdadero hijo, ¿entonces qué soy? Y cuando esa pregunta aparece, Loki entra en una crisis existencial total. Casi al inicio de la película, ambos hermanos pierden algo. Thor pierde el martillo y eso le enseña a ser humilde. Pero Loki nunca pierde nada físico, pierde algo mucho más peligroso: la certeza de su lugar en el mundo. Mientras Thor aprende a ser digno, Loki intenta demostrar que siempre lo fue. Pero ojo, Loki no quiere el trono solo por poder, quiere el trono porque cree que ahí por fin Odín lo mirará y dirá: elegí bien. Cada decisión que toma está impulsada por esa necesidad. Si salvo a Asgard, por fin seré valioso. Si derroto a los gigantes, voy a pertenecer. Y si soy rey, entonces encontré mi propósito. No es un villano buscando causa y destrucción, es un hijo buscando validación de la peor forma posible. En este punto, Loki se encuentra la mentira que más le conviene, que todo lo hace por el bien del reino, pero psicológicamente es una racionalización. En el fondo su conflicto no es político, es emocional. No está defendiendo a Asgard, está defendiendo su ego herido. Por eso sus acciones son frías y calculadas, pero también contradictorias. Quiere ser mejor que Thor, pero no puede dejar de compararse con él. Quiere ser rey, pero necesita que Odín lo vea lograrlo. Loki no quiere gobernar, quiere por fin ser suficiente. La escena final de la película es devastadora a nivel psicológico. Odín está inconsciente, Thor le extiende la mano y Loki ya no puede sostener más la mentira, porque si acepta la mano de Thor, tendrá que aceptar algo que es aún más doloroso, que siempre fue amado incluso sin ser perfecto. Loki no sabe vivir sin conflicto, no sabe existir sin lucha y no sabe quién es si no está tratando de probar algo. Así que se suelta. No porque quiera morir, sino porque no sabe quién sería si vive sin un propósito. En esta película, Loki no se convierte en villano, se convierte en una tragedia andante. Es el personaje que lo tenía todo para ser héroe, pero fue consumido por la comparación, la identidad rota y la necesidad desesperada de ser elegido. Y lo más doloroso es que Loki nunca quiso destruir a Thor. Solo quería dejar de sentirse menos que él. I never wanted the throne. I only wanted to be your equal.
Si en Thor Loki cae al vacío, en Avengers regresa desde ese vacío con rabia, humillación y una necesidad feroz de control. Ya no está buscando aprobación, ahora quiere dominio. Pero ojo, no porque se sienta superior, sino porque se siente profundamente inferior. Cuando reaparece, Loki ya no es el príncipe irónico y elegante, está más rígido, más violento y más errático. Psicológicamente esto es clave, Loki no superó su trauma, lo encapsuló. La caída, la traición percibida, el rechazo, la duda de Odín, todo eso no se procesa, se reprime, y lo reprimido sale convertido en agresión. Por eso ahora no quiere ser visto como igual, quiere estar por encima. Aquí entra algo muy importante, Loki cree que está usando a Thanos, pero en realidad es al revés. Desde fuera aparece el villano principal, pero desde dentro Loki es un peón con complejo de rey. El cetro no solo amplifica su poder, amplifica su estado mental, paranoia, grandiosidad e impulsividad. Y Loki, que ya venía fracturado, se aferra a una idea peligrosa. Si los domino, no pueden rechazarme. Eso es trauma puro, no quiere seguidores, quiere sumisión, porque la sumisión y el temor no abandonan. Cuando Loki dice que los humanos quieren ser gobernados, en realidad está hablando de sí mismo. Is this not your natural state? It's the unspoken truth of humanity, that you crave subjugation. The bright lure of freedom diminishes your life's joy in a mad scramble for power, for identity. You were made to be ruled. In the end, you will always kneel. Ese discurso no es ideológico, es proyección en estado puro. Loki necesita creer que la libertad es una mentira, porque aceptar que otros pueden elegir implicaría aceptar que él no fue elegido. Si el mundo funciona por dominación, entonces su dolor tiene sentido. Si no, entonces simplemente fue ignorado. Durante la película, Thor intenta salvarlo, pero Loki solo intenta humillarlo, porque aceptar la ayuda de Thor sería volver al punto cero emocional. El hermano que siempre fue mejor le vuelve a extender la mano, pero Loki ya no quiere ser su hermano, quiere ser algo más grande de lo que su hermano es, quiere ser algo que no puede ser comparado sino admirado. Aquí Loki cruza una línea importante y ya no compite con Thor, ahora lo niega. Y entonces llega Hulk. Aunque no lo creas, este pequeño momento nos cuenta mucho. No es solo un alivio cómico, es un puñetazo psicológico. Cuando grita, Loki intenta imponer su narrativa de grandeza, pero a Hulk solo le toman 3 miserables segundos acabar con él. Esa masacre destruye la ilusión que Loki había construido. Creyó que el poder lo había sanado, pero en realidad no lo sanó, solo lo maquilló. Al final Loki pierde, pero todavía no aprende. No hay redención aún, hay agotamiento emocional. Es llevado encadenado, humillado, sin trono, sin ejército, sin discursos. Y lo más importante, sin una identidad clara. Ya no es un príncipe, no es un rey, no es un héroe, ni siquiera es un mártir. Es un sobreviviente, y eso le duele más que haber perdido. En Avengers, Loki no quería conquistar la Tierra, quería que alguien por fin no pudiera ignorarlo. Loki es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el dolor no se procesa y se le da poder. No es el villano más fuerte, en este punto es el más herido. Y lo trágico es que cuanto más intenta imponerse, más se aleja de lo único que realmente necesita: pertenecer. En esta película, Loki está encerrado, no solo física, sino psicológicamente. Ya no tiene planes, ya no intenta manipular y ya no tiene audiencia. Eso lo obliga a enfrentarse con algo que siempre evitó: él mismo. Su sarcasmo sigue ahí, pero ya no lo protege tanto, es un reflejo defensivo, no un arma. Loki está deprimido, no abatido al estilo clásico de las películas, sino depresión real. Siente apatía, aislamiento y desinterés por vivir. No pide perdón, pero tampoco pelea. Aquí nos muestran que Freya no es solo su madre, es la única figura que lo eligió sin condiciones. Con ella, Loki no necesitaba demostrar nada, no importa si es inteligente o si es raro, ella siempre lo amó, y por eso su muerte es devastadora para él. Es la pérdida de la única ancla emocional de Loki. Cuando Freya muere, Loki no pierde a su madre y pierde la única prueba de que podía ser amado sin máscaras. El dolor de Loki aquí no se transforma en ambición, se transforma en rabia pura. Pero es una rabia distinta a la de Avengers, ya no es externa, ahora es personal. Su celda destrozada no es una amenaza, es un ataque de duelo. Por primera vez Loki no está fingiendo fortaleza, está roto y no le importa que se note. Cuando Thor lo libera, algo cambia, no porque confía en Thor, sino porque ya no tiene nada que perder. Aquí Loki se vuelve peligroso de una forma nueva, ya no actúa para impresionar, actúa para sobrevivir emocionalmente.
y entre bromas y engaños se cuela algo inusual: honestidad. No la honestidad noble, sino la honestidad amarga. Loki reconoce su vacío, reconoce su fracaso, incluso reconoce a medias su culpa. Cuando Loki dice que no es un héroe, no es falsa modestia, es autoconciencia. Por primera vez Loki entiende que su problema no fue perder, fue nunca saber quién era sin una lucha constante. Este Loki ya no se vende como un salvador, se ve a sí mismo como alguien dañado, y curiosamente eso lo hace más humano que nunca. La aparente muerte de Loki es clave. En este punto no importa si es real o no, porque sabemos que no lo fue, importa lo que representa emocionalmente. Por primera vez Loki prueba una narrativa distinta, no la del villano, no la del rey, sino la de aquel que se sacrifica. ¿Es genuino? Parcialmente. Loki aún no sabe redimirse, pero poco a poco está ensayando la idea. I'll tell Father what you did here today. I didn't do it for him. Al final Loki ocupa el lugar de Odín, pero aquí está el giro psicológico más fino de la película. No toma el trono para ser adorado, para ser admirado, lo toma para desaparecer. A diferencia de su yo del pasado, este Loki solo quiere dejar de sentir, y gobernar desde las sombras es la forma más elegante que conoce de no enfrentar su dolor. Loki gobernando Asgard es el chiste más triste del UCM. Tiene estatuas, teatros, aduladores, pero está solo, porque este Loki ya no quiere dominar, quiere controlar la narrativa. No gobierna para ser rey, gobierna para no pensar, y eso se nota, ignora amenazas reales, vive en la fantasía y convierte su trauma en un espectáculo. Es un mecanismo de defensa clásico, utiliza el humor y la negación para huir del trauma. Cuando Odín muere, Loki se queda sin escapatoria. Odín no lo castiga, no lo juzga, no lo compara, solo lo ve. Y eso es devastador, porque por primera vez Loki recibe lo que siempre quiso cuando ya no sabe qué hacer con ello. En Sakaar, Loki vuelve a ser Loki, pero una versión reducida. No intenta gobernar el planeta, intenta encajar, se adapta, manipula un poco, exagera su carisma, pero ya no vende grandeza, ahora vende simpatía. Y eso es clave. Este Loki ya no necesita ser superior, solo necesita no ser rechazado. La relación con Thor aquí cambia por completo, ya no compiten por el amor de Odín y tampoco luchan por el trono. Thor ya no es una amenaza a su identidad, es un recordatorio constante de lo que Loki podría hacer si dejara de sabotearse. Y es por eso que lo traiciona otra vez, no por maldad, sino por miedo. Cuando Loki traiciona no lo hace con orgullo, lo hace prácticamente por instinto, es un comportamiento aprendido. Si traiciono primero, no me abandonan. Pero aquí viene lo importante. Esta vez no funciona, Thor ya no se sorprende y Loki lo sabe. Por primera vez Loki ve a su propio patrón y se avergüenza de él. El momento clave de Ragnarok no es cuando Loki ayuda a evacuar Asgard, es cuando elige volver, no para gobernar o para impresionar, vuelve porque entiende algo nuevo, no tiene que ser perfecto para pertenecer. Ayuda, falla, duda, bromea, pero al final se queda, y eso para Loki es un acto de valentía emocional. Antes el humor de Loki escondía dolor, ahora el humor convive con él, no niega su oscuridad, de hecho logra reconocerla, y al hacerlo Loki deja de luchar contra sí mismo. You know, maybe you're not so bad after all, brother. Maybe not. If you're here, I might even give you a hug. I'm here. En Thor Ragnarok, Loki solo quiere ser Loki, imperfecto, contradictorio, capaz de fallar y aún así elegir el lado correcto. Aún no es redención, pero es algo más honesto para él. Autoaceptación en proceso. La serie Loki no trata de viajes en el tiempo, trata de lo que pasa cuando ya no puedes huir de ti mismo, literal y metafóricamente. El Loki de la serie no es la continuación de lo que vimos en Ragnarok, es el Loki de Avengers. Eso es cruel porque es un Loki que acaba de perder, fue humillado, sigue lleno de ego y aún se cree especial. Pero esta vez el universo no le da tiempo de aprender, le muestra la realidad de un solo golpe. La TVA no lo tortura físicamente, hace algo mucho peor, le roba la narrativa. Variant identified. I beg your pardon. Ya no es un villano, ni un dios, y mucho menos el protagonista, es un error administrativo. Y para alguien que construyó su identidad a partir de ser el diferente y el que está destinado para más, eso es devastador. Aquí nace el verdadero conflicto de la serie. Si no soy especial, entonces ¿qué soy?
Cuando Loki ve su futuro, la muerte de Freya, la reconciliación con Thor, su propio sacrificio, algo se rompe y se reacomoda al mismo tiempo. Psicológicamente esto es brutal. Vive años de desarrollo emocional en minutos, siente culpa sin haber tenido tiempo de procesarla y entiende el amor cuando ya no puede recuperarlo. Ese llanto no es tristeza, es duelo comprimido, pero también es humildad forzada. Por primera vez Loki ya no puede mentirse y peor aún, Loki debe aceptar que nunca fue el conquistador destinado a reinar, solo era un niño herido jugando a ser Dios. You weren't born to be king, Loki. You were born to cause pain and suffering and death. Pero lejos de humillarlo, irónicamente eso lo libera, porque si no nació para ser villano, entonces puede elegir quién puede ser ahora. Esta es la primera vez en todo el UCM que Loki entiende el concepto de libre albedrío real, no como discurso, sino como responsabilidad. Por otro lado, Sylvie no es un interés romántico normal, es un espejo emocional. Ella es lo que Loki pudo haber sido si hubiera crecido sin palacios y privilegios, y por eso no puede controlarla. Sylvie no necesita validación, necesita justicia, y frente a ella, Loki se queda sin su arma principal, la manipulación. Por primera vez alguien lo ve tal como es y no se va, eso lo cambia todo. El amor que Loki siente por Sylvie no es posesivo ni grandilocuente, es silencioso, es cuidadoso, hasta inseguro, y eso es clave, porque Loki no ama para llenar un vacío, ama desde el vacío. Esta vez no quiere que ella lo salve, quiere caminar con ella. Este es el Loki que ya no busca ser elegido, busca elegir bien. Cuando Loki dice que no quiere gobernar, por primera vez no está mintiendo. El Loki antiguo quería poder porque el poder daba identidad, el poder evitaba el abandono y el poder silenciaba la vergüenza. Este Loki ya no necesita eso, necesita sentido, y entiende algo que nunca antes había entendido. El control no da paz, la comprensión sí. Cuando Sylvie decide matar a Kang, Loki no intenta detenerla por poder, intenta detenerla porque entiende las consecuencias, y cuando falla no huye, no traiciona, no se esconde, esta vez se queda y acepta el dolor. Ese es el punto exacto donde Loki deja de ser reactivo y se vuelve responsable. El plano final de Loki no es épico, es devastador, está solo, rodeado de caos y por primera vez en su vida no está perdido. Sabe quién es, sabe lo que siente, sabe lo que perdió y sabe que aún así puede seguir. Si la temporada 1 trata sobre identidad, la temporada 2 trata sobre responsabilidad emocional. Loki ya no se pregunta quién es, ahora llega una pregunta mucho más aterradora: ¿qué estoy dispuesto a perder para ser quien soy? Este Loki ya no huye, ya no miente, ya no se cree especial, pero tiene un problema nuevo y más duro: le importa a la gente. Y cuando te importa la gente, el dolor ya no es abstracto, ahora es personal. El salto temporal no es solo un recurso sci-fi de la serie, es una representación psicológica perfecta de la ansiedad traumática. Loki no controla cuando salta, no controla quién pierde y no controla los resultados. Por primera vez en su vida, Loki no puede manipular el entorno y eso lo obliga a hacer algo nuevo: pedir ayuda. No exigirla, no negociarla, simplemente pedirla. Aquí pasa algo enorme. Loki ya no ve a las personas como piezas de ajedrez, las ve como vínculos. Mobius no es solo un aliado inútil, es un amigo, y por eso cuando la TVA colapsa, Loki no piensa en el multiverso, piensa en sus amigos, y ese cambio lo dice todo. La relación con Sylvie madura de forma dolorosa, ella sigue siendo libre, ella sigue eligiendo distinto, pero esta vez Loki no intenta cambiarla. El Loki antiguo amaba desde el apego ansioso: quédate porque si te vas me destruyes. Este Loki ama desde la aceptación: aunque te vayas, quiero que seas tú misma. Eso no es romance épico ni fantasioso, es amor emocionalmente adulto, es respetar al ser amado, sus decisiones y la libertad de tomarlas. El corazón de la temporada 2 no es Kang, es una pregunta demasiado profunda: ¿debería salvar a los que amo o debería salvar el equilibrio cósmico? El Loki antiguo había elegido el control, el Loki nuevo entiende algo más profundo: el mundo que solo funciona a costa de la libertad no vale la pena. Y aquí viene el momento más importante de todo su arco. Cuando Loki aprende a controlar el tiempo, parece que volvió al poder, pero ya no lo usa para dominar, lo usa para proteger, y entiende algo devastador: para que los demás vivan, él tiene que quedarse solo. Este no es un sacrificio impulsivo, es consciente. Loki no muere, hace algo peor y a la vez más noble: renuncia a ser acompañado. El Loki sentado al final no es rey, es sostén.
No gobierna, no manda, no recibe aplausos. Es el eje silencioso que permite que otros elijan, y eso es brutalmente simbólico. Loki pasó toda su vida queriendo ser visto, queriendo ser elegido, queriendo demostrar que valía tanto como cualquiera. Usó el poder para tapar su miedo, la traición para no ser abandonado, el sarcasmo para esconder la vergüenza, y cuando por fin tuvo el control absoluto del tiempo, hizo algo que nunca había hecho antes. Renunció, no por debilidad, sino por amor. El niño que solo quería aprobación y reconocimiento terminó sosteniendo el universo sin aplausos, sin testigos y sin recompensa, porque entendió algo que muy pocos entienden, que el verdadero poder no es dominar el destino, sino cargar con él para que otros sean libres. Loki no se convirtió en héroe, se convirtió en propósito, y tal vez esa siempre fue su misión. Ya sé lo que quiero. Ya sé la clase de Dios que tengo que ser para ustedes. Para todos.